Porque yo sí estoy segura que Carlos tiene problemas de colon en este minuto. ¿Qué decir? Más colon que el rey. Que me obliga a imaginarme todo el sistema de Carlos con el colon. El sistema digestivo del rey. Acá faltó Felipe. Es verdad. Acá en Sudamérica históricamente tuvimos problemas con el colon, Cristóbal Colon, irritable, pero Pero ahora vamos a hablar de pero salud. Se viene marzo marzo y sí. se viene. Yo no Okay. sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que se viene marzo y como que empieza el dolor de colon o el problema gastrointestinal. ¿Pero cuánto de eso será realmente dolor de colon y no otra cosa que uno cree que es dolor de colon? ¿Como atravesado, dices tú? Pues, por ejemplo, para eso tenemos un especialista. ¿Cómo estás, Rodrigo? doctor? Muy bien. Gusto saludarte, Hola, Rodrigo igualmente. Cruz, con nosotros. ¿Qué tal? Oye, aprovechemos de decirle a la gente, envíenos sus preguntas. Aquí tenemos al doc. Tiene problemas gastrointestinales, de colon, dolor de guata, hinchazón, cualquier problema. Mándenos con el hashtag Buenos Días TVN y hacemos su consulta aquí al doctor. Para que se hagan una idea, Rodrigo Cruz, gastroenterólogo de Integramédica. Atención, para que sepamos ahí más o menos con quién nos va a dar esa respuesta. Yo quiero que nos aclare de inmediato, estimado Rodrigo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un ataque de colon? Buena pregunta. ¿Qué lo gatilla? Y si es posible que lo estemos confundiendo con otra cosa, que no sea lo que creemos que es. Sí, a ver, el colon irritable es un síndrome, el síndrome intestino irritable, ¿ya? Los pacientes se quejan principalmente de dolor abdominal, ¿ya? Entendiendo el abdomen como esta zona, ¿ya? Ustedes pueden ubicar esta zona acá en el fantón. Y que se asocia o está relacionada a la defecación, ¿ya? Y se asocia en pacientes que tienen constipación o estitiquez o bien diarrea, ¿ya? Los dos extremos. Los dos extremos. ¿Ah? Normalmente vemos pacientes con colon irritable asociado a estitiquez. Son pacientes constipados crónicos que la deposición o las heces dentro del colon producen gases. ¿Ya? Entonces eso distiende el colon y duele. ¿Ya? El colon reacciona de una forma contrayéndose como espasmos. ¿Ya? Y ese es el dolor que presenta el paciente. Ahora, normalmente el dolor es abdominal en cualquier parte del abdomen. ¿Ya? Y claro, está asociado, los estudios han demostrado que está asociado a algunos trastornos depresivos, de ansiedad o de estrés. ¿Ya? Perfecto, el estrés. Bueno, Oiga, doctor. Todo este sistema digestivo está muy conectado Está con muy otras conectado, emociones. exactamente. Pero muy totalmente. conectado. Y por lo mismo, a mí me da la sensación que las mujeres en general sufrimos más de eso o de colon, de hinchazón, de sí. problemas gastrointestinales. Mira, la hinchazón, en primer lugar, no es lo mismo que el colon irritable. Eso hay que dejarlo bien claro. ¿Ya? La hinchazón puede tener otras causas. ¿Ya? El colon irritable, como lo expliqué, es dolor abdominal con estitiquez o diarrea. Se relaciona a la defecación. Y cuando hablamos de hinchazón o meteorismo, ¿cierto? El paciente que se hinchan, está asociado a otras enfermedades, otras situaciones que podemos conversar. En las mujeres se presenta más frecuentemente el colon irritable. ¿Qué porcentaje más o menos, por A ver, ejemplo? a nivel mundial se ha estimado cerca del 11% del colon irritable, ¿ya? Hay una prevalencia mundial, o sea, no es menor, es un motivo de consulta frecuente en gastroenterología. Pero me refiero a qué porcentaje más lo tienen de mujeres que en hombres. Es un porcentaje un poco más, ¿ya? No es lo habitual, digamos, encontrarlo tanto en mujeres, pero sí se ve más en mujeres. La explicación probablemente no está muy clara, sobre todo todavía el colon irritable no está muy clara por qué se produce, ¿ya? Pero quizás está más asociado a enfermedades reumatológicas, trastorno depresivo, etc. Se da normalmente en la edad entre los 20 y 40 años. Después de los 40 años tiende a disminuir un poco la prevalencia del colon irritable, ¿ya? Pero es una consulta muy frecuente, ¿ya? Ahora, si nos remitimos a lo que es hinchazón o meteorismo, ese gases dentro del colon, ¿ya? Y que tienen varias explicaciones. La principal sigue siendo la estitiquez crónica. O sea, los pacientes constipados crónicos, como les expliqué al principio, se hinchan porque tienen gases, ¿ya? Pero hay otras condiciones, por ejemplo, intolerancia a alimentos como el gluten o la lactosa, ¿ya? O el sobrecrecimiento bacteriano, lo que se conoce como SIBO, digamos, su sigla en inglés, ¿ya? Hay una pregunta, mira, que puede resultar súper casi pedestre, básica, pero que tiene relación con un viejo dicho, propósito del meteorismo, que es mejor perder un amigo que perder una tripa. Sí. ¿Lo has escuchado? Mi ese papá dicho, decía no? eso. ¿Cuáles son los riesgos implícitos en la persona de aguantarse cuando estás con meteorismo, cuando tienes muchas ganas de tirarte pedito y a lo mejor te da vergüenza el lugar, no sabes qué hacer? Claro. No hay un problema, digamos, que el colon pueda reventarse. El gas en general difunde, ¿ya? Claro. Difunde por las paredes del intestino, ¿ya? No es que se vaya acumulando. Claro, las ventosidades, a ver,
el proceso de defecación, ¿cierto? Es un proceso natural, ¿ya? A mí me pasa frecuentemente que la gente me consulta y que tienen constipación crónica porque no se atreven a ir al baño, ¿ah? En un proceso de defecación, que es un proceso natural, digamos, es como ir a orinar, digamos, Claro. ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los gases, ¿ya? El problema es que, claro, existe un tema puntual, digamos, de presencia con otras personas, que es incómodo, por supuesto, ¿ya? Pero no existe un riesgo como tal que el colon vaya a reventar, ¿ya? Porque los gases normalmente difunden a través de la pared, ¿no? Pero sí lo que hay que hacer... lugar se van... Exactamente, pero lo que sí hay que hacer es que si ese paciente es constipado crónico, hay que lograr un vaciamiento de deposiciones y lo hacemos con unos medicamentos especiales que utilizamos los gastroenterólogos, ¿no? Perfecto. Pero hablemos del colon mismo, por ejemplo. ¿Qué puede hacer? Porque es típico en las mujeres, ¿eh? Como que parte el año y todo, y de repente uno dice, ay, ando hinchada, amiga, es colon. Está con ataque de colon. Ataque de colon, Ya, claro. y estrés, eso del estrés de la pega, los hijos, la familia. Es bien típico en nosotras las mujeres, siempre como el colon. Primero, ¿cómo identifico que tengo colon? Ya, el paciente de colon irritable es dolor abdominal, ¿ya? El dolor abdominal puede ser en el marco colónico. Si ustedes ven acá, no sé si lo visualizan, este es el colon, ¿ya? ¿Ya? El colon tiene un marco, ¿ya? Ahora, esto es una visión, digamos, de anatomía, digamos, pero el colon a veces baja, se Claro, mueve, está tan ordenadito se mueve, como exactamente. Entonces, el paciente se quejan a veces de dolor por acá, ¿cierto? Cercano al marco colónico, ¿ya? Ahora, es muy importante saber que colon irritable, que es dolor abdominal, ¿cierto? Con alternancia entre constipación y diarrea, tiene signos de alarma, porque uno puede tener dolor abdominal, ser estítico, pero hay signos que nosotros le llamamos las banderas rojas o signos de alarma. Por ejemplo, el paciente que tiene dolor abdominal es constipado crónico y sangra, por ejemplo, las deposiciones. Nota su papel higiénico con sangre. Eso no es normal. Sangrar en las deposiciones no es normal, ¿ya? Eso ya Si es tiene- otra cosa, no es colon. Esos son signos de alarma, ¿ya? Que puede tener, por ejemplo, un dolor porque se obstruyó por un cáncer de colon, por ejemplo, un tumor, pues o puede tener otra enfermedad, digamos, que explique, digamos, este sangrado. O sea, ¿ya? sí, primer así red flag, banderita roja. Si en sus deposiciones un caquita de sangre, médico de inmediato. Eso es un signo de alarma. Es un Médico signo de interno. alarma. Me pasa mucho también que un paciente me dice, pero doctor, no, yo tengo hemorroides. ¿Pero cómo sabe que tiene hemorroides? No, porque a veces lo veo, digamos, no, es que puede ser hemorroide, pero puede tener una herida en el ano, una fisura en el ano, puede estar inflamado el colon o puede tener una lesión. Hoy en día nos estamos encontrando con muchos pacientes jóvenes, menos de 40, entre 40 y 50 años, con cáncer de colon, localmente avanzado, y que llevan tiempo sangrando, pero lo atribuyen al hemorroide. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, esto es un signo de alarma y necesitan una colonoscopia, por ejemplo. ¿Hablamos de un sangramiento evidente, notorio o puede ser? A ver, el Tenue veces. sangrado rojo vivo, digamos, normalmente es de una patología anorrectal, ¿ya? Puede ser una herida, puede ser hemorroide, ¿ya? Nosotros definimos dos tipos de sangrado, el sangrado que es silencioso, ¿ya? O el sangrado doloroso, ¿ya? El doloroso normalmente tiene una herida o una fisura en el ano y es muy probable que sea por eso, ¿ya? Pero no quita que se tenga que hacer igual una colonoscopia, eso es importante, porque nos ha pasado y me ha pasado de que he visto pacientes que tienen heridas, entramos con una colonoscopia y nos encontramos con un tumor de colon sigmoide, por ejemplo, ¿no? Y el sangrado silencioso puede ser hemorroides, divertículos, ¿ya? O por supuesto un tumor, o que esté inflamado el colon por dentro con una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerosa, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, ¿no? Claro. Doctor, sigamos con el colon, por ejemplo. ¿Cómo identificarlo? Porque uno puede tener un ataque de colon o tener dolor en el colon y no necesariamente tener uno de los factores que usted dice como ser estítico. A ver, sí, o sea, hay muchas causas de dolor abdominal, ¿ya? Ahora, el dolor abdominal para un colon irritable es una patología crónica que lleva tiempo, ¿ya? Pero si, por ejemplo, un paciente presenta un dolor abdominal intenso, ¿ya? En la noche, ese es otro signo de alarma, ¿ah? que despierta el dolor en la noche, muy localizado, ¿cierto? Y que se asocia a otros síntomas sistémicos, por ejemplo, fiebre, ¿ya? Sudoración, taquicardia, etc. No, eso motiva a ir a urgencia porque puede tener, por ejemplo, una apendicitis, puede tener claro. una obstrucción intestinal por un tumor de colon, por ejemplo, ¿ya? O sea, en estricto sentido, el dolor abdominal es inespecífico, difuso, pero el colon irritable, eso quiero dejarlo bien claro, es dolor abdominal con alternancia entre constipación y diarrea y se relaciona a la defecación, ¿de acuerdo? Y está asociado a trastornos depresivos, como lo mencioné, en mujeres normalmente, ¿ya? El colon irritable generalmente no lo estudiamos no es necesario estudiarlos con estudios invasivos con colonoscopía, siempre y cuando existan factores de riesgo o signos de alarma como les comenté, ¿no?
Tenemos pregunta, doctor, de la gente que queremos compartir con ustedes. Escríbanos con el hashtag Buenos Días TVN y dice así, a ver... hola, ¿cómo están? Yo me hincho súper fácil, pero lo que más me complica es el dolor. Me dan puntadas muy fuertes. ¿Se puede tomar algún medicamento natural para ese dolor? Ya, en general, a ver, la hinchazón ahí hay que ver, porque la causa de hinchazón, como le expliqué, normalmente tiende a distender el colon y eso puede doler, ¿ya? Ahora, habría que ver por qué se está hinchando esa paciente, ¿ya? Las causas de hinchazón, como le expliqué, son varias, ¿ya? Uno de esos está la intolerancia al gluten, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no? Como no se absorben nutrientes, estos llegan al colon y fermentan y producen gases. La intolerancia a la lactosa es muy frecuente también. Gente que toman derivados lácteos, queso, quesillo, mantequilla, y se hinchan, porque fermenta también la lactosa. Y el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? Ahora, si tiene dolor, ¿cierto? Dolor abdominal y está asociado a hinchazón, pero habría que preguntarle al paciente si está con estitiquez o diarrea. Claro, ahí estamos en presencia de un dolor, probablemente un colon irritable. ¿Ya? Medicamentos naturales, la verdad que no estamos no es muy específico. ¿Ya? Pero nosotros los probióticos, por ejemplo. El probiótico es un medicamento que se puede considerar, entre comillas, como natural, que se vende fácilmente, ¿ya? Incluso los yogures son hechos en base a probiótico. Pero el probiótico, para que tenga un efecto real, se requiere, porque los probióticos son bacterias, ¿estamos de acuerdo? Son bacterias que tienen un efecto simbiótico, es decir, tienen una relación positiva con nosotros. Nosotros vivimos gracias a ellos y ellos también viven gracias a nosotros. No todas son malas. Exactamente. Entonces, los probióticos, para que tengan un efecto real en los estudios científicos, tienen que tener aproximadamente 10 elevado a 9 unidades formadores de colonia, o sea, la cantidad. Muy alto. Por eso, porque a veces pacientes me dicen, doctor, me estoy tomando un chamito al día, probablemente no tiene efecto, ¿verdad? No es un efecto científico como real. Doctor, bueno, por lo pronto me imagino, antes de ir a la pregunta siguiente, si ella señala que tiene un hinchazón frecuente, también hay alimentos que producen más allá de los que usted ha dicho, por ejemplo, el repollo, no sé, evitarlo, sí, ¿no? Sí, hay una dieta que está en boga hoy en día, que es muy buena, que se llama la dieta No FODMAPs, ¿ya? Nutricionistas saben mucho de esto. Es una dieta que trata de evitar alimentos o nutrientes que son muy fermentables, ¿ya? Por ejemplo, que son oligosacáridos, ¿ya? Algunos endulzantes polioles que hinchan porque las bacterias lo utilizan y fermentan. ¿Cómo se llama la dieta? FODMAPs se llama, FODMAPS, FODMAPs. Entonces, esa dieta, en esa dieta en particular, ¿ya? Nosotros la podemos indicar, ¿cierto? O normalmente derivamos a nutricionistas para que nos ayuden. Eliminan, por ejemplo, las legumbres, ¿ya? O eliminan, por ejemplo, el repollo, porque tienen oligosacáridos que son muy fermentables, ¿ya? Eliminan, por ejemplo, los derivados de lactosa, el gluten también en algunas condiciones, y eliminan también, sobre todo los endulzantes, ¿ya? Los endulzantes que son el sorbitol, ¿cierto? El manitol, el mantitiol, ¿ya? Que fermentan por la bacteria, entonces eso produce gases, ¿no? Tengo otra pregunta, es desde aquí, que mira, vino a Santiago esta persona a dejar a su hijo por su primer día de clase y nos plantea la siguiente pregunta que dice más o menos así. Señor director, cuando quiera, póngalo, ¿no? Ahí para poderla ver con todo el mundo. Ahí está Simón. Está Simón, es en vivo. Adelante, Hola. Simón. Me encanta. Hola. Sí, acá estamos, Eduardo. Me estaba riendo yo porque estaba justo retando al hijo. ¿Dónde está? Y me decía, ¿cómo está su colon? Me preocupa. Porque claro, con la rabia a veces uno se comienza a hinchar. ¿Cómo está usted? Buenos días, sí, estoy bien. Referente al colon irritable, sí, a veces con el estrés, con los nervios, uno sufre síntomas. La inflamación, dolor de estómago y un montón de temas internos que llevan a uno a tomar remedios. Hagamos una cosa, planteemos una pregunta para que a la vuelta comercial nuestro experto la pueda responder, porque usted tenía una duda, porque a veces tenía síntomas parecidos de dos fenómenos. Cuénteselo usted al doctor y él nos va a entregar la respuesta luego. Ya, hola. Mira, ¿cómo reconocer los síntomas de un colon irritable y un reflujo? Eso me interesa a mí. Perfecto. Planteada la pregunta, la resolvemos de inmediato. No, la vamos a resolver después de la pausa, porque, ¿sabes qué? El reloj indica ya son casi las 11:30, son 11 de la mañana con 29 minutos. Oye, que se me ha pasado rápido. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Buenos Días a Todos, el matinal de Chile. Dilo con todo. Nosotros seguimos aquí con el doctor, porque Simón estaba con una señora que dejó una pregunta planteada. Simón, a ver si la repite la señora la pregunta que tenía que ver con el reflujo y con el colon.
Perfecto, se la repetimos. La duda que usted tenía era la siguiente, dice más o menos así. ¿Cuál es la diferencia entre los síntomas de un colon irritable y reflujo? Perfecto. Ahí está la pregunta, la diferencia entonces entre los síntomas de colon irritable y de reflujo, que son las dos situaciones que esta señora que está acá nos ha tocado vivir, porque ahora está con el colon hasta acá porque el hijo se le perdió, pero ya viene en camino, así que tranquila. Vamos con usted, doctor. ¿Cómo se le perdió el hijo? A ver, el colon irritable y el reflujo son dos entidades distintas. ¿Ah? El colon irritable afecta particularmente el colon, ¿cierto? Pacientes que tienen, como lo comentamos, dolor abdominal relacionado a la defecación y que alterna entre constipación y diarrea. Y el reflujo es una condición en donde el estómago, que produce ácido, ¿ya? Hay que recordar que el estómago produce ácido clorhídrico, sube hacia el esófago y en algunos pacientes hacia la boca, y eso lo sienten como reflujo, ¿ya? Es una sensación de quemazón, ¿ya? Hacia la boca, ¿ya? Son condiciones distintas, son síntomas altos que nosotros decimos y los otros son síntomas bajos del colon, ¿Y ¿ya? los dos por estrés? El reflujo no está tan asociado al estrés, se ha presentado en algunos pacientes. El reflujo principalmente, y esto es muy importante quiero decirlo, se asocia al sobrepeso o obesidad. Mientras el paciente más tenga sobrepeso o obesidad, más reflujo va a tener, y al revés, si baja de peso empieza a disminuir el reflujo, ¿ya? El reflujo se produce, gastroesofágico se produce porque se relaja más frecuentemente el esfínter que está entre el esófago y el estómago. Claro. Entonces eso hace que suba el ácido, ¿ya? En algunas condiciones puede ser simple y en otras puede generar herida en el esófago, que es lo que nosotros llamamos esofagitis y lo vemos en la endoscopía, ¿ya? Perfecto. Así que hay que consultar. El reflujo, ¿ya? En pacientes más de 40 años, cualquier síntoma alto también es signo de que hay que chequearse y verse, por ejemplo, con una endoscopía. ¿Ah? Estamos conversando con el doctor Rodrigo Cruz, gastroenterólogo. Entre paréntesis tiene Instagram, por si lo quieren seguir, es DR, la abreviación de doctor, DR Cruz N. Simón, por favor, dale las gracias ahí a la señora que está contigo. Mándale un besito. Le mando un besito, ahí lo está escuchando, así que muchas gracias. Ustedes por responder mis dudas. No, gracias a usted. Llegó el hijo, ¿no? Gracias a usted por confiar en nosotros también, el doctor Tengo Cruz, colon, voy a médico, es como el chiste. para Ya, resolver que le las vaya bien, preguntas. chao. Vamos a otra pregunta, es de Felipe, me parece que es la pregunta que vamos a ver a continuación, que dice más o menos así. Hola, ¿qué tal? Festival de Cienant. Tengo una pregunta muy importante. ¿Es normal que tenga que acostarme para que se me pase el dolor de colon? No se me quita de ninguna Chuta, le otra duele forma. mucho, entonces. Saludos y gracias por el espacio, nos dice Felipe. Ya. A ver, ahí habría que preguntar si los síntomas que tiene son de larga data, digamos, porque a veces pacientes tienen 1 año, 2 años el dolor, ¿ya? Y probablemente no hay un trastorno, probablemente deba ser funcional, digamos, como un colon irritable. Claro, no es normal, digamos, acostarse para que reduzca el dolor, ¿ya? En algunos casos, ponerse de abdomen, de guata, como se dice guata, coloquialmente, eso disminuye la molestia del colon, ¿ya? Porque disminuye el espasmo, digamos, del colon, el intestino. Lo que sí es anormal, y lo insisto, es que si el paciente se acuesta y después se despierta con dolor, eso es un signo de alarma. No, hay que revisarlo, ¿ya? Ya, ahí puede ser Ahora, algo más. Exactamente. Si el paciente me cuenta de que lleva 1 día, 2 días con eso, sí, claro, es que hay que estudiarlo, hacerle estudio, digamos, ya sea ecografía abdominal o un escáner de abdomen para ver qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Oiga, doctor, ¿y los niños pueden sufrir de colon o todavía no? Cuando dicen mucho, me duele la guatita, mamá, me duele la guatita, o eso tiene más que ver con alimentos, por ejemplo. ¿A qué edad empieza el colon? Es menos frecuente en los niños, ¿ya? El colon irritable parte normalmente después de los 20 años, Ah, ¿ya? Los niños, claro, el dolor abdominal intenso es un signo de alarma en un niño, ¿ya? Y que por lo tanto motiva una consulta con pediatra o una consulta con gastroenterólogo infantil o una urgencia. Porque puede ser una situación más compleja. Claro. A veces he encontrado de que el colon o el intestino se tuerce, ¿ah? Sobre su eje y pueden tener obstrucción intestinal. Así Ya, que pero hay que no es hay lo que común. verlo. Los No alimentos, es lo común. doctor, porque, por ejemplo, tú no eres tan bueno para el café. Yo soy buenaza para el café en la mañana y en general hay gente, los chilenos somos buenos para el café, sobre todo muchas veces con la guata vacía, Claro. en ayuno. ¿Hay alimentos que hacen más mal que otros o que agudizan el dolor o que te pueden ayudar como una agüita de manzanilla, no tengo idea, o no? A ver, el café es muy interesante porque los últimos estudios dicen de que 4 copas de café al día, no es menor eso, están asociados a reducción de alguna enfermedad y mortalidad, ¿ya? Ya uno no Pero- entiende, el café era malo, ahora el café es Claro, bueno. Pero el gran problema Qué de bueno, nosotros, como gastroenterólogos, es que el café irrita, ¿ah? Estimulante, Irrita. estimula la cafeína. Llega al colon y los pacientes que tienen colon irritable, más dolor tienen, ¿ya?
Los pacientes que tienen gastritis, ¿ya? Por una bacteria, por ejemplo, Helicobacter pylori, tienden a tener más dolor con el café, ¿ya? El chocolate, ¿ya? También estimulante. El fumar, el tabaco, nosotros recomendamos totalmente suspender el tabaco, digamos, ¿no? Y el alcohol también genera irritante tanto para el colon como para el estómago. Los condimentos, ¿ya? El excesivo uso de condimentos, ají, por ejemplo. Hay pacientes que a veces me consultan por picazón o prurito anal, que nosotros llamamos. Entonces, una de las cosas que les decimos a esos pacientes, por supuesto descartando otras Prurito cosas, anal. Claro. es o picazón anal, ¿ya? Claro. Es descartar que use excesivo ají, porque el ají llega a esa zona y pica. Y pica. Y lo mismo pasa con el colon, La irrita verdad, el eso colon, de que pica estimula da- las terminaciones nerviosas. Que dicen que la ají pica 2 veces, Ya. era real. Déjalo ahí. Quiero agradecer al doctor Rodrigo Cruz, gastroenterólogo, @drcruzn, para que lo sigan. Estaba mirando su Instagram, está bien buenos los datos que está dando doctor Cruz. Gracias por estar con No, nosotros. de nada, muchas gracias. Muchas a ustedes. gracias, doctor.